del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 28 de mayo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares, un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo que pasan por la situación de derechos humanos y lo que se espera ocurra en breve en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y tiene que ver con el examen preliminar sobre Venezuela. Ayer, una vez más, se pronunció el fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal, Tarek William Saab, pedía información sobre los casos de violación de derechos humanos que investiga la CPI. Pensamos que se había reunido con la fiscal. Esto lo decimos evidentemente con ironía. Basta leer el informe de la Misión de Determinación de Hechos para saber de lo que se está hablando allí. Y eso es nada más la punta del iceberg, por la gravedad de los hechos que están siendo investigados y de los funcionarios que están señalados presuntamente por ser los responsables de los crímenes atroces que están señalados allí. De hecho, Gonzalo Jimio decía en su cuenta en Twitter ayer: durante años, desde 2002, advertimos que la acción para perseguir los crímenes de lesa humanidad en Venezuela no prescribe. Los perpetradores pensaban que se trataba de palabras vacías y, sin embargo, pero cada día se les hace más evidente y cercano que tendrán que rendir cuentas. Habrá que ver en qué términos y si esto ocurre en breve, como muchas personas, incluyendo familiares de víctimas, lo esperan. Continúa la tormenta política en Argentina por la decisión del gobierno de Alberto Fernández de retirar su respaldo a esta denuncia. Ayer en horas de la tarde comentábamos con ustedes lo que ha sido el cambio de opinión de este dirigente político argentino desde 2017, cuando pensaba que los abusos cometidos en materia de derechos humanos por el gobierno de Venezuela eran imperdonables. De hecho, llegó a decir: el silencio es complicidad. Y bueno, hoy, ya como presidente, decide retirar su apoyo a esta denuncia. Las reacciones han sido de todo tipo. De hecho, en el Congreso, los partidos políticos de oposición ayer expresaban la necesidad de que el canciller acudiera a explicar por qué el cambio de posición de Argentina, sobre todo después del informe de la Misión de Determinación de Hechos. Pero en todo caso habrá que ver cómo termina ese contencioso. En el ámbito económico, y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, una noticia trascendida en algunos medios de comunicación internacionales y como una gran noticia para nuestro país, lo cual nos llamó poderosamente la atención. Es decir, nos generó francamente tristeza, porque Venezuela es miembro PEP, porque en teoría tiene las reservas, o una de las reservas más grandes del mundo, de petróleo, de crudo, claro, debajo de la tierra. Y como una gran noticia, los medios de comunicación internacionales destacaban que nuestro país habría recibido un cargamento de 500.000 barriles de gasoil. Un buque, esta es la información que publicaban agencias, un buque petrolero habría llegado el domingo al puerto de Amuay, en el estado Falcón, con 500.000 barriles de gasoil necesarios para el sector productivo. Nos acompaña nuestro primer invitado, que está madrugando con nosotros prácticamente. Le agradezco profundamente recibir nuestra llamada. Iván Freites, él es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela.
Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola María Alejandra. Bueno, nosotros los petroleros estamos acostumbrados a madrugar. Petrolero genuino, las 4 de la mañana es tarde para los petroleros. Caramba, Claro, me alegra. aquí cambia la cosa porque estamos en otra, le cambia el reloj biológico a uno. Pero en Claro. Venezuela, las 4 de la mañana ya nosotros estamos haciendo café. Pues le agradezco por la deferencia y por atender nuestra llamada tan tempranito. Bueno, le pediría una primera valoración, una reacción de su parte sobre lo que está ocurriendo con la escasez de gasolina, ahora también de gasoil, y esta información que destacaban agencias, insisto, como una gran noticia para nuestro país, por muchos años productor de petróleo, que tiene que ver con la llegada de un cargamento de 500.000 barriles de gasoil. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, como siempre lo hemos dicho, la situación de los combustibles en Venezuela, la situación de la industria petrolera, es un plan preconcebido, un plan que tenían los cubanos desde hace décadas y que a partir del año 99 ellos lograron ponerle la mano a la industria petrolera venezolana. ¿Qué es lo que pasa con la industria petrolera? La industria petrolera ha sido saqueada y está siendo manejada por los cubanos, por los iraníes, por los turcos, por los rusos. Los chinos más que todo lo que buscan es plata, que le paguen su plata. Y los militares venezolanos, esa cúpula militar de Venezuela, que es una cúpula traidora, una cúpula que responde a intereses transnacionales y que no responde a los intereses del país. Que en verdad, ustedes cuando ven que llega un buque, aquí lo tengo, el buque se llama Bueno, de bueno no tiene nada. El buque trae una cosa que se llama High Sulfur Distillate, destilado con alto contenido de azufre. Está descargando 250.000 barriles en la refinería de Yamuay. El buque viene de Emiratos Árabes Unidos. Al hablar de alto contenido de azufre, nos indica de que esa es una trampa que le montaron que hacen estos tipos que están manejando la industria petrolera. Para ellos, negocios que tienen los mafiosos, negocios que son por debajo de las leyes, y al decir alto contenido de azufre, te indica de que es un producto que a nivel internacional no pasa. Pero en Venezuela, como Venezuela tiene un gobierno forajido, un gobierno que está fuera de las normas internacionales, ese gobierno es la parte central de que estas mafias se operen de manera libre. Entonces, Venezuela, hace aproximadamente un mes, en Venezuela, se llevó la permisibilidad de azufre en los combustibles de 0,5 a 0,80. Esto indica de que Venezuela vamos para atrás. Venezuela estamos, en la industria petrolera estamos a niveles, peores niveles que cuando se hizo la petrolera del Táchira, por allá a principios del siglo XX. Entonces, esto indica de que las normas internacionales, que por lo menos aquí en Colombia, donde yo estoy, para el año 2022, el porcentaje de la permisibilidad del azufre en los combustibles es de 0,1. Bueno, en Venezuela, en vez de buscar los militares que manejan y los cubanos, en vez de buscar mejorar esto, lo que están es empeorándolo, subiendo a 0,8. Aquí en 0,1. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, hay un dato que publicaba, por ejemplo, la agencia France Press sobre este tema de la importación de gasoil. Decía la agencia, con capacidad instalada para procesar 1.3 millones de barriles diarios de crudo y combustibles, el sistema refinador venezolano se vino a pique en los últimos años, obligando al país a depender de importaciones de combustible. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Mira, en los últimos meses ha habido una recuperación innegable en el procesamiento de crudo en Venezuela. Se presentan varios problemas. Uno de los problemas, el problema más grave que tenemos
es la producción de crudo. Y las refinerías procesan crudo. ¿Qué en verdad está pasando? En Venezuela, la comercialización de combustible no es normal. ¿Qué queremos decir con esto? Que la comercialización la manejan mafias, es como el negocio del narcotráfico. La manejan por fuera, claro, pero la gasolina y el diésel y el gas son legales. Ahí hay una ventaja enorme con respecto a la droga. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos tipos? Estos tipos te tienen produciendo ahorita. La refinería Cardón tiene 110.000 barriles de capacidad de procesamiento de crudo. Refinería más de 65.000 barriles hoy. Tiene la planta de catalítica, la planta del reformador de nafta de la refinería Cardón, produciendo a las dos más de 50.000 barriles de gasolina, 55.000 barriles de gasolina, el número exacto. La refinería Puerto La Cruz tiene 53.000 barriles de procesamiento de crudo. De ellos produce aproximadamente 20.000 barriles. Es decir, estamos produciendo entre 70 y 75.000 barriles diarios de gasolina. ¿Cuánto estamos produciendo de diésel? Eso es de lo que tenemos allí, el 25% aproximadamente de esos 240.000 barriles que estamos procesando de crudo, el 25% es diésel. Sale diésel. La gasolina no es igual al diésel. El diésel sale inmediatamente que lo procesamos en una planta destiladora. No necesita otras plantas, necesita nada más bajarle el porcentaje de azufre. Pero la gasolina sí requiere otros procesos. Bueno, de diésel estamos produciendo aproximadamente 60.000 barriles, entre 60 y 70.000 barriles de diésel diariamente. Y en Venezuela no hay. ¿Por qué no hay? Porque el diésel, estos mafiosos no le subieron el precio, no le pusieron el precio, no lo adecuaron a la situación económica del país. La gasolina igual, la pusieron en 0,5, pero nadie consigue gasolina en 0,5. ¿Por qué? Porque estos mafiosos es una banda que empieza desde que se produce, desde que sale la gasolina de las plantas productoras de gasolina, hasta que te lo echan en el carro. Entonces, toda esa banda recibe dinero. ¿Y a cómo te están vendiendo el litro? Por lo menos la gasolina y el diésel, entre 2 y 4 dólares el litro. Eso más nunca se va a acabar mientras exista este gobierno que impera en Venezuela, que somete a Venezuela. No va a haber normalización en la comercialización de combustible en Venezuela. Ahora, por mucho tiempo el régimen venezolano ha enviado diésel y gasolina a Cuba. En este caso, ¿qué podemos esperar? Una denuncia, por cierto, que reiteradamente ha hecho nuestro invitado. Lo escuchamos. Sí, mira, de eso que se produce, de esos 70.000 barriles de diésel y de gasolina, aproximadamente el 50% es de los cubanos. Esa es la cuota que pagamos por ser colonia de Cuba. Y lo demás que queda, antes lo distribuían de manera de que el país no sufriera tanto de desabastecimiento en los combustibles, pero ahorita ellos se dieron cuenta que era un gran negocio. Los militares, esos militares traidores que tienen a alguien secuestrado por allá por Apure y de eso no dicen nada, esos manejan este negocio de manera tal de que les dejan demasiada plata. Hay demasiada plata en la comercialización en el mercado negro de los combustibles. Entonces, los cubanos, el contrabando, los militares traidores, son los que deciden cuánto es la cuota de abastecimiento nacional. Pero mientras más la gente insista, y este es un llamado a los industriales, mientras más los industriales sigan pagando 4 dólares el litro de diésel, peor se pone la cosa. ¿Por qué? Porque ellos, eso es lo que quieren ellos. Esos 500.000 barriles que dicen que llegaron en el buque, entre comillas, bueno, que no tiene nada de bueno, esos 500.000 barriles no sirven para el mercado interno. Ese buque tiene ese diésel que están trayendo, supuestamente es diésel, tiene alto contenido de azufre. En un país normal eso no se podía vender, no se puede vender, pero allí en Venezuela lo van a vender. Entonces, todo esto nos lleva a decirle a la gente, mira, la gasolina sale con 80 octanos, esa es la gasolina que distribuyen en Venezuela. El diésel sale con alto contenido de azufre, más de 0,8 por 0,8 de ppm
permisibilidad en el diésel. Y el gas, bueno, imagínense el gas, las bombonas de gas, por eso es que se han muerto varias gente. Le meten es metano a las bombonas de gas y eso no están acondicionadas, no son las especificaciones que requieren una bombona con un gas que tiene que ser propano y butano. Bueno, tengo que preguntarle, porque hace algunos días el sector productivo, que está conformado por organizaciones como FEDEAGRO, con Industria y Consecomercio, emitieron un comunicado conjunto, de eso hablamos en este espacio, hace un mes, me parece exactamente, advirtiendo sobre la falta de gasoil que atenta internamente contra la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Y ellos, de alguna manera, recriminaban justamente priorizar a otros estados y no a Venezuela, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Sí, mira, la situación de los empresarios, de la agroindustria, de todo el país, es grave, pero nosotros tenemos que de una vez por todas tomar decisiones drásticas. De una vez por todas. Nosotros queremos que esto no siga sucediendo. Nosotros tenemos que ser los principales actores para que esto se acabe. Entonces, nosotros pagando la gasolina en $2, en $4, el diésel en $4. Imagínate que me dice mi familia ahí en Coro que lo llegan a vender para la gente que va para la Sierra de Falcón, donde hay productores agropecuarios, lo venden hasta en $6 el litro de diésel. Entonces, el que paga eso está cayendo en la trampa de los tipos. Entonces, la idea es que en Venezuela de una vez por todas todos los ciudadanos actuemos como debemos actuar. Entonces, es lamentable decirlo, pero el que paga eso no es el agricultor, no es el productor, no es el empresario. El que paga eso es el ciudadano de a pie, el que anda allí con un salario de $3 al mes. Ese es el que paga todas esas consecuencias de ese gobierno mafioso que hay en Venezuela. Si me permite, Iván Freites, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Cuando usted dice todos los venezolanos debemos actuar, ¿a qué se refiere? Y además esto lo uno con, por ejemplo, la situación de los trabajadores petroleros ahora mismo en nuestro país, que explica en buena medida lo que ha ocurrido con la industria. Al regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando con Iván Freites acerca de lo que está ocurriendo en la industria de nuestro país. Él es secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Ahora mismo, lamentablemente, como tantos venezolanos en el exilio, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con relación a la escasez de gasolina y diésel, el impacto que esto tiene para nuestra economía. Y yo le dejaba una inquietud porque él nos decía, bueno, es hora de actuar.
Y yo le preguntaba a qué se refería eso en primer lugar. Y por otra parte, bueno, ¿cuál es la situación del sector petrolero ahora mismo en nuestro país, de los trabajadores? Lo escuchamos. Sí, mira, el actuar significa el ser ciudadano, el ser responsable, el ser patriota, el ser una persona comprometida con el país. Nosotros somos un país colonia de Cuba y nosotros llevamos en la sangre acciones libertarias. Bueno, todo el mundo lo sabe. Pero en este momento en Venezuela, lamentablemente, tenemos dirigentes que caen en el error de hacerle el juego a la dictadura que impera en Venezuela, a los cubanos. Entonces, si nosotros seguimos bajo ese criterio, nunca van a salir los tipos de allí. Nunca van los cubanos a abandonar Venezuela. Nosotros no es que estamos llamando a la violencia, no, actuar de manera civil, civilizada, actuar para que nuestra industria vuelva a ser la industria. En el año 98, cuando llegó esta gente al poder, la industria petrolera venezolana se perfilaba como una de las empresas más importantes ya era una de las empresas, la tercera empresa más importante del mundo del petróleo, pero se perfilaba para ser la primera, y Venezuela con el país con más potencial energético del mundo. Eso era en el año 98. ¿Qué pasó? Bueno, esta invasión que tenemos en Venezuela está acabando con los recursos que tenemos los venezolanos. ¿Cómo debemos actuar? De manera cívica, en unión nacional, todos unirnos bajo un solo objetivo. No es el gobernador, no es el alcalde, no es el diputado, inclusive no es el presidente, es Venezuela. Entonces todos los ciudadanos tenemos que unirnos bajo ese objetivo, que es la democracia, que es la liberación de Venezuela, que es recuperar nuestra industria petrolera, que es recuperar las empresas básicas de Guayana, que es recuperar al sector salud, que es recuperar la educación. Mira, da pena cuando yo veo, o cuando nosotros vemos, todo lo hemos discutido en la Asamblea Nacional de Trabajadores, lo que está pasando con la Universidad Central de Venezuela, ¿vale? ¿Dónde está el aguerrido, la rebeldía de los universitarios, ¿vale? ¿Cómo van a permitir que se destruya nuestra aula magna? Eso da dolor, ¿vale? Los profesores ganando $7, $6 al mes. En estos días, por cierto, me llamó uno que fue ministro de Chávez. Me dijo, Iván, nosotros quisiéramos tener lo que tienen los petroleros. Le digo, no, estás equivocado, ¿vale? Porque los petroleros le llevaron el bono de alimentación a 80 millones de bolívares. Nosotros lo que ganamos son $6, me dice el que fue ex ministro de Chávez. No voy a decir el nombre para el respeto a él. Entonces, la situación que hay en Venezuela es tan lamentable que hasta el sector universitario, el sector de la Universidad Central de Venezuela, que cambiaba con sus luchas los poderes en Venezuela, ahorita está adormecido, está entregado. Entonces Venezuela tiene que ir a un proceso de reencuentro, de lucha. Nosotros no podemos seguir permitiendo que en Venezuela, esto que yo les digo, a lo mejor a alguien le parece no importante, lo de 0,5 a 0,8 de permisibilidad en los combustibles. Eso es atraso, ¿vale? Si nosotros teníamos 0,5, eso contamina, eso daña la industria. En Venezuela hay una destrucción total del arco minero de ella, de la zona de Guayana, las playas de Falcón, Morrocoy. En 20 años yo no voy a existir. Y nosotros... Iván Freites dice que en su opinión hay dirigentes que le están haciendo el juego al régimen de Nicolás Maduro. ¿A quiénes se refiere? Bueno, nosotros no somos... Mira, yo le escribí anoche en un Twitter. Nosotros, esa dirigencia que tiene más de 40 años en Venezuela, esa dirigencia tiene que salir.
no solo los chavistas, de todos los sectores. Esta dirigencia es la que ha causado la destrucción de Venezuela. Nosotros tenemos que asumir en este momento la direccionalidad de una política concertada y con sensibilidad social. Una política de altura, de compromiso, de patriotismo. Aquí mucha gente no quiere hablar de los dirigentes políticos. Los dirigentes políticos han sido demasiado irresponsables. Demasiado irresponsables. Nosotros no podemos plantear diálogos con tipos que te compran 500.000 barriles de diésel con alto contenido de azufre, ¿vale? ¿Cómo vamos a nosotros a conversar con mafiosos, ¿vale? Con un presidente que le rinde cuenta a Cuba, un presidente que no ha mostrado su partida de nacimiento. Vamos a sentar con un tipo de eso, ¿vale? Vamos a sentarnos con los sectores sociales del país, vamos a discutir con el país qué vamos a hacer. No va a venir invasión, no va a venir presencia extranjera, nadie va a sacar. Colombia, que es lo que está más afectado con la situación de Venezuela, no va a mandar un soldado para Venezuela a que se mate por los venezolanos, ¿vale? Tenemos que ser los venezolanos que asumamos eso, ¿entiendes? Pero de manera concertada, tenemos que respetarnos todos. Ya basta de que los venezolanos sigamos aceptando, un empresario siga aceptando que le vendan el diésel hasta en $6 el litro. No puede ser que un venezolano no tenga para comprar un paquete de napalm, ¿vale? Entonces todo eso nos lleva a decirle al país que el compromiso está, que las iniciativas están. Lo que falta es acuerdos políticos y de compromiso para que el país de una vez por todas acabe con esto. Estamos a punto de lograrlo, tú lo dijiste al principio. La Corte Penal Internacional está a punto de pronunciarse. A lo mejor se pronuncia a favor de ellos, a lo mejor se pronuncia a favor de Maduro. Pero nosotros tenemos que lograr que esa Corte Penal Internacional se pronuncie a favor de Venezuela, a favor del país, a favor de esa madre de familia que no tiene como darle ahorita un desayuno a su hijo. A favor de ese trabajador que está allí pariendo para curar a un enfermo de COVID porque no tienen medicina, los hospitales no tienen nada. Para que ese trabajador que está en la Universidad Central de Venezuela, en las universidades del país, tenga acceso a un salario digno y que la universidad se desarrolle, crezca, que la educación crezca, que la educación nos dé desarrollo. Eso es lo que tenemos que buscar en el país. No buscar que, mira, que yo regreso tal día, que yo voy a ser gobernador, que yo voy a hacer esto. No, eso no soluciona el problema del país, ¿vale? Eso no soluciona el problema del país. Y lamentándolo mucho, todos son amigos míos. Pero estamos en desacuerdo con todo lo que está pasando en Venezuela y con su dirigencia. No queremos desaprovechar la oportunidad para preguntarle, porque en una entrevista justamente con la agencia France Press citan a Iván Freites y bueno, contrastan con él la declaración reciente que ofreció Nicolás Maduro responsabilizando a las sanciones de la debacle de la industria y asegurando que las refinerías ya estaban en un alto nivel de recuperación. ¿Qué responde usted ante un argumento, una declaración de esta naturaleza? Lo escuchamos. Mira, la sanción más grande y la peor sanción que tenemos los venezolanos es todo lo que se lleva a Cuba todos los días, que deja a los venezolanos sin diésel, sin gasolina, sin gas, y los hospitales sin medicina, las universidades sin educación. Entonces todo esto es un trama. ¿Qué pasa con las sanciones? Las sanciones le dan duro a ellos. Las sanciones le dan duro. Si no, Maduro no exigiera que le quitaran las sanciones. Dentro de las 3 peticiones que les pide a estos señores para que se sienten a conversar con él, una de ellas es las sanciones y que le entreguen el Banco Central y PDVSA, las cuentas de PDVSA y el Banco Central. Imagínate, no está pidiendo nada. O sea, no se van a sentar, por eso no se lo van a dar. Entonces, las sanciones no las impuso ni Estados Unidos, ni Europa. Ningún país del mundo está aplicando unas sanciones porque Venezuela, para quebrar a Venezuela. No, eso no existe. Venezuela la quebraron los cubanos junto con esta delincuencia que gobierna Venezuela, con estos mafiosos que gobiernan Venezuela. Las sanciones vienen, mira, yo lo que pasa es que no tengo acceso a gráficos,
pero si yo pudiera mostrarte un gráfico aquí, Venezuela desde el año 2014 empezó a declinar su producción como nunca antes se había visto. Y además de eso, la capacidad de empleo en Venezuela bajó en todas las empresas del Estado. Hablando de PDVSA, la capacidad de empleo bajó porque los tipos aplicaron una política de desconocimiento de los derechos de los trabajadores. La profesionalización se acabó en las empresas del Estado, en PDVSA. Eso ha hecho de que la industria haya caído a niveles tales de que ahorita lo que estamos produciendo son 550.000 barriles de crudo. Y llegamos a producir 300.000 barriles. Entonces, todo esto no tiene nada que ver con sanciones. Esto es el saqueo que tenemos en Venezuela. Cuando dicen que valore esa posición de los Estados Unidos, cuando dicen que no van a permitir, que no van a quitarle las sanciones al diésel, esa es una política, porque los Estados Unidos saben que en Venezuela se produce el diésel para que los venezolanos no tengamos problemas. En Estados Unidos saben, y en Europa saben, que en Venezuela se produce la gasolina para que los venezolanos no tengamos problemas con el abastecimiento de gasolina, el gas, ¿no? Todo eso lo saben los gobiernos del mundo. Eso no es una cuestión de que, no, mira, las sanciones, quítame las sanciones porque tienen tanta plata que se han robado, incluyendo gente de oposición, dirigentes de oposición, que por eso es que llegan y buscan conversar con Maduro, para que esto no termine nunca, mientras ellos se enriquecen. Entonces, todo esto tiene que llevarnos, esas sanciones, llevarnos a una situación donde los tipos tengan que salir del gobierno de Venezuela, ¿vale? Del poder en Venezuela. Nosotros tenemos que tener una política concertada a nivel internacional, pero lo somos los venezolanos, los llamados a recuperar la democracia en Venezuela. No va a venir más nadie. Apoyamos la política internacional, valoramos la política internacional, agradecemos la política internacional que hay con nosotros, la solidaridad, pero tenemos que nosotros también ser responsables en cuanto a lo que vamos a hacer. Iván Freites, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, actualmente en el exilio, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica, la escasez de gasolina y diésel en un país como Venezuela, productor de petróleo, con las reservas más grandes de crudo del mundo, en teoría. Gracias, Iván Freites. Vamos a la pausa. Regresamos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
Volvemos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentábamos con nuestro invitado anterior, Iván Freites, el comunicado suscrito hace un mes por Fedeagro, Condindustria y Consecomercio a propósito de la falta de gasoil. Ellos advertían que esto atenta contra la seguridad alimentaria de los venezolanos. Bueno, llega a Venezuela, en teoría, o llegó este fin de semana un cargamento con 500.000 barriles de diésel. Y le preguntamos a Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio, si esto es suficiente, si esto cubre las expectativas del sector productivo de nuestro país. Bienvenida, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Lo suficiente sería que tuviésemos el combustible como antes, las 24 horas al día, y no tuviésemos que gastar, malgastar, perder nuestro tiempo en unas grandes colas para poder surtir combustible. Cuando llegó la escasez, llegaron las colas, pero además llegó más corrupción en el tema del gasoil y de la gasolina. Ya tú no tienes la confianza de que vas a recibir un producto, porque no tienes la confianza de que el productor lo pueda sembrar, lo pueda sacar de las tierras, podamos trasladar la mercancía desde los puertos al lugar de destino en el tiempo oportuno. Además, ese tiempo que paga un transportista en una cola lo pagamos todos nosotros. Así que lo importante sería que Venezuela comenzara o continuara produciendo el combustible que consumimos los venezolanos. No solamente el gasoil, el tema de la gasolina está bien fuerte nuevamente en Vargas, que es donde hemos tenido menos problemas, igualmente que en Caracas. Ya desde la semana antepasada se ven grandes colas de días para poder surtir este combustible. Bueno, yo tengo que preguntarle, en este comunicado al que hemos hecho referencia, decían estos tres gremios que representan a buena parte de la cadena productiva, sobre todo en el sector alimentos, advertían el gasoil es esencial para el traslado de personas y, como ha dicho nuestra invitada, la distribución de productos que elabora la industria nacional. Es sin duda alguna uno de los elementos más importantes de toda la cadena productiva. Salir de esta problemática no está en nuestras manos. Yo le pediría un comentario, la escuchamos. Bueno, no está en nuestras manos porque ese es un producto que produce el Estado. Ese es un producto que tú puedes importar, pero que no es tan fácil hacerlo. O sea, no tiene régimen legal. O sea, en temas legales, aduanero es fácil. Lo que no es tan fácil es el tema del traslado. El traslado es costoso, tendría a costar muchísimo, pero muchísimo más de lo que estamos pagando en Venezuela y de lo que se paga evidentemente en el mundo, porque lo vas a comprar a precio internacional, pero tienes que incluirle a esa estructura de costos todo lo que significa los isocontenedores para poderlos transportar, que no lo consigues en cualquier puerto, y tampoco es un contenedor normal y común como el que utilizamos y conseguimos en cualquiera, no nos puede facilitar cualquier naviera. O sea, es un poco complicado. O sea, que a quién es que le corresponde en este caso, igualmente como sucede con las vacunas, al Estado. El Estado es el responsable, ¿verdad? En el caso del diésel, de su producción y de su importación, porque tiene los medios para hacerlo. Ahora, conversando con representantes de estos gremios hace algunos días, ellos destacaban, bueno, el criterio del régimen de Nicolás Maduro para la distribución de los combustibles en nuestro país, que, bueno, estaba dando prioridad a intereses geopolíticos, por ejemplo, como los que representa el gobierno de Cuba, antes que los intereses que afectan a los venezolanos. Yo le pediría un comentario, la escuchamos. Ese es el cuento de nunca acabar. Se dice que primero están los países aliados, después están los aliados nacionales, quienes pueden pagar en las bombas para surtir, y de último está realmente el dueño de un transporte o de un camión que necesita surtir combustible para poder llevar la comida a su casa. Eso nos ha sucedido desde hace mucho tiempo, pero es que eso no es solamente con el combustible. Yo creo que aquí lo que tenemos nosotros es que, bueno,
vamos a ubicarnos, cuál es la realidad que tenemos, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que tienes que hacer. Lamentablemente van a tener que ponerse de acuerdo todos los privados e importar el gasoil. Si quieren realmente sembrar, recolectar cosechas y que llegue en tiempo oportuno en todos los comercios para que el consumidor lo pueda tener en su mesa. Ahora, ¿esto es posible en las actuales circunstancias? Claro que es posible, lo que te digo es que no es, que es laborioso. Es laborioso porque el isocontainer donde se transporta el diésel no es un contenedor cualquiera. El isocontainer es un contenedor especial para el transporte de ciertos tipos de líquidos. Y es un poco costoso. Claro, ¿a qué precio se Pero vendería en aduana no hay ese ningún gasoil? inconveniente, por lo menos hasta en los momentos. Y puede importarlo cualquier persona. ¿A qué precio se vendería ese gasoil? ¿Lo sabe usted? El tema que te decía antes es lo costoso del transporte por el medio que se utiliza y el precio al que puedas adquirirlo, porque vas a adquirirlo a un precio internacional. Claro, porque nos decía, fíjese usted, Iván Freites hace algunos minutos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, quien está, por cierto, en el exilio, que en su opinión, quienes estaban comprando, por ejemplo, ahora mismo el diésel en Venezuela a 4 y hasta $6 el litro, producto de la escasez, estaban beneficiando a las mafias, decía él, y eso en nada ayudaba a resolver el problema. Yo le pedí un comentario sobre este tema que evidentemente no tiene nada que ver con la posibilidad de importar diésel en las condiciones que está exponiendo nuestra invitada, pero ¿qué responde usted a un argumento de esta naturaleza? Si importas el combustible, claro que resuelves la situación puntual, pero como te decía antes, el producto vas a tener que venderlo a un mayor precio, ¿verdad? Porque tu estructura de costos se va a incrementar notablemente, pero lo puedes hacer. Ahora que tú vas a decir, yo voy a importar un diésel cuando esto se lo están regalando a otros. Claro. Cuando yo estoy subvencionando otros países, se vendría siendo el tema de siempre. El tema que oye en los comentarios de los productos CLAP que se importan a un precio y luego se regalan a otros países. Que aquí en Venezuela se lo regalan o se lo dan a muy bajo precio a un sector de la población, pero en otro lado lo están vendiendo. Ese es el cuento de siempre, María Alejandra. O sea, nosotros tenemos 20 años con esos cuentos. O sea, lo que tenemos que buscar cuál es la solución. Claro, si la pregunta solución que yo está le allí, haría bueno, es... vamos a ver si eso funciona. Yo recuerdo que hace mucho tiempo el presidente con la industria decía que le permitieran importar el combustible desde Colombia. Se puede traer de otros lugares. Creo que de Colombia es mucho más complicado. Claro, pero es decir, esto no beneficia al grupo que ahora mismo distribuye el combustible en nuestro país. Quizás ahí está el problema. ¿Qué opina usted? No, es que no estoy diciendo que lo importe quien distribuye, ¿ok? Fedenaga puede hacer un pool, ¿verdad? E importar su gasoil para sus agremiados. Fedeagro puede hacer un pool e importar su gasoil para sus agremiados. O sea, yo no estoy diciendo que lo importen para que lo distribuyan en los surtidores, en lo que llamamos bombas de combustible. No, estoy hablando que cada sector que requiera el producto pueda importarlo. Ahora, da la impresión, porque llegamos a un punto en nuestro país que, bueno, efectivamente esto resolvería la coyuntura, pero no resolvería el problema de fondo, ¿correcto? Es que el problema de fondo sabemos cómo se resuelve, María Alejandra. El problema de fondo no se va a resolver con que tú importes, con que tú produzcas, con que tú hagas. O sea, nosotros aquí hemos tenido muchísimo tiempo viendo cómo nos mantenemos. El problema de fondo se soluciona con un cambio de política. Un cambio de política que no van a llegar. Entonces, ¿cómo se soluciona? Con un cambio de gobierno. Entonces, si estamos hablando de soluciones verdaderas, y que llegue alguien que realmente, ¿verdad?, cambie las políticas porque si no va a ser más de lo mismo.
Si me permite, Cipriano Ramos, tengo que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso, yo quisiera preguntarle acerca del cambio de directiva de Consecomercio. Si esto significa o va a significar un cambio en el gremio por los próximos 2 años, en la actual coyuntura o no, en lo absoluto. Le ruego, permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando con Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio, acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, que pasa por la escasez de combustible y diésel en un país como el nuestro, miembro de la OPEP, con las reservas supuestamente más grandes de crudo del mundo, claro, debajo de la tierra. Nos acompaña Cipriana Ramos, y yo le dejaba una inquietud sobre el cambio de directiva de Consecomercio. Tiziana Polecel fue electa, entendemos, para el periodo 2021-2023 en la Asamblea Anual número 51 de la organización. ¿Esto puede significar un cambio en este gremio, las políticas de este gremio, la aproximación a los problemas del país, o no en lo absoluto? ¿Qué puede comentarnos? La escuchamos. Mira, cada quien, María Alejandra, tiene su propia peculiaridad en el desempeño de estos 2 años en la organización. La organización, sus principios básicos son claros: defensa a la libertad, protección al comerciante y al consumidor. O sea, eso lo tenemos claro siempre. Somos un gremio, ¿verdad? Con políticas dirigidas a... Tenemos que tener siempre un receptor de nuestros mensajes. Cuando ese receptor de nuestros mensajes no está consono, ¿verdad?, con esas políticas de libertad empresarial del comercio, es cuando se comienzan a desviar o a poner trabas en la institución. Veremos cómo, no sé cómo vendrá Tiziana. La felicito por tener el valor de asumir la presidencia de Consecomercio en esta coyuntura, en lo que esperamos todos de ella. ¿Ves? Es muy, es bien, es un peso muy grande lo que siente uno cuando asume esa responsabilidad. Te lo digo porque pasé por allí, porque tú quieres cumplir las expectativas, pero muchas veces no es posible. Yo aspiro y espero que Tiziana pueda hacerlo, y que pueda hacerlo para satisfacción de todos nosotros, sus agremiados consecomerciantes y consecomercianos en Venezuela. Eso es lo que se espera de Tiziana. Es una mujer de mucho valor, de mucho temple, de mucho conocimiento. Viene del sector comercial, pero además también del sector ejecutivo. Tiene muy claro cuáles son los principios que debemos defender, porque está en se dice libertad. O sea, que creo que lo va a hacer muy bien.
Claro, se lo pregunto porque en una conversación anterior hablamos de aquella reunión a la que fue invitada Delcy Rodríguez, creo que de manera telemática, o sea, a través de conexión a Internet, y que tanta sorpresa generó. No sé si esto pesó o no para, digamos, la elección de esta nueva junta directiva. Yo le pediría un comentario, la escuchamos. No, eso no incidió absolutamente para nada en esta nueva junta directiva. Esa fue una situación muy puntual que al final ni yo tengo claro qué fue lo que ocurrió en esa presentación de ese día, que fue precisamente cuando hubo la develación por ingreso a la galería del presidente de mi foto. De verdad no sé allí que al final no tengo claro qué fue lo que pasó, pero lo que sí tengo claro es que Tiziana es una mujer de principios claros, que su padre fue presidente de Consecomercio y creo que lo va a guiar por el buen camino. Yo le preguntaría cuál es su expectativa en el corto y mediano plazo para el sector del cual forma parte nuestra invitada, tomando en cuenta lo que hemos discutido y la actual coyuntura que pasa, insisto, por la escasez de combustible, entre otros temas. La escuchamos. Cada día, María Alejandra, tienes un tema distinto que te pone trabas en tu actividad. Si no son los impuestos, son las alcaldías con sus requisitos, son las normas paralegales que existen. O sea, todos los días tenemos una traba distinta. Nosotros cuando nos levantamos decimos, bueno, hoy vamos a hacer las cosas, vamos a salir adelante, no importa lo que se nos presenta en el camino, los vamos a sortear, y así lo hemos hecho. Hoy tenemos el tema del combustible, a lo mejor mañana, como te decía, surge alguien que quiera importar y llama a Cipriana Ramos para que lo oriente, y lo vamos a hacer y lo podemos nacionalizar y resolvemos eso, pero todos los días tenemos un tema distinto. ¿Sí? El pago de impuestos municipales no está fácil, el impuesto a los grandes patrimonios no está fácil, o sea, todo está muy complicado, pero sorteamos todos los obstáculos y salimos adelante. ¿Ustedes los han llamado para discutir el acuerdo de salvación nacional? El acuerdo de salvación, no sé, creo que no. No he visto realmente ninguna participación, por lo menos aquí en Vargas, de ese acuerdo de participación nacional. Lo que sí participamos fue en una presentación de la Ley de Zonas Económicas Especiales aquí en Vargas. Bien. Cipriana Ramos, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue presidenta de Consecomercio, prestando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica en nuestro país. Nosotros nos despedimos, por cierto, a propósito de la decisión de Argentina de retirarse, bueno, del gobierno, mejor dicho, de Alberto Fernández, porque esta iniciativa de apoyar la denuncia contra Venezuela o contra funcionarios venezolanos ante la Corte Penal Internacional la apoyó el gobierno de Mauricio Macri, quien reaccionó duramente ayer en redes sociales. Bueno, esto contrasta con la decisión de Canadá, uno de los gobiernos que apoyó la iniciativa, de ratificar su apoyo a la denuncia. Decía el gobierno canadiense, autores de crímenes deben enfrentar la justicia. La posición es clarísima. Habrá que ver qué ocurre en los próximos días en el marco de este examen preliminar que avanza contra funcionarios venezolanos en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Ulitzer Calla, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno